Bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Yo soy Luis Pavón Roca y hoy me acompaña el padre Carlos Pérez. Es la primera vez que tenemos aquí un padre. Bendito, qué bien. Para bien sea. Que para bien sea. Qué bueno tener esta hermosa conversación contigo, a que siempre te escucho. Gracias por la paciencia. Tus grandes aportaciones al debate público me ayuda a pensar y a veces a pelear conmigo mismo, ¿verdad? Conmigo, como dices tú. Correcto. Por lo tanto, gracias por darme la oportunidad, es para mi honor. Pues yo también le escucho a usted en un programa de radio muy interesante que se transmite por WKQ también, que tiene un peculiar nombre. Sí, bastante polémico. Que es Sin separación de iglesia y Estado. Sin separación de iglesia y Estado. Y es que el padre Carlos Pérez es una figura pública, aunque a veces lo mandaba a callar. Sí, bueno. Y ¿qué es un sacerdote? Pues un sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres, puesto al servicio de los hombres en aquello que mira a Dios. Ese es el lenguaje de la carta a los Hebreos. Cuando habla del sacerdocio de Jesucristo, utiliza esa terminología. O sea, es un ser humano como cualquier otro, con las luces y sombras de cualquier otro, con las inquietudes que pueda tener cualquier otro ser humano, con una afectividad como las tienen los seres humanos, que siente un llamado divino que le seduce el corazón y decide ponerse al servicio de los hombres, los seres humanos, en aquello que mira a Dios. O sea, su misión no es dar una aportación sociológica o política o meramente legal o filosófica, sino ayudar a los hombres a tener esa experiencia de lo divino que es capaz de seducir el corazón de un ser humano cuando siente esa especie de lenguaje único, sígueme, como lo sintieron los apóstoles, cuando entre barcas y redes o cuando estaban persiguiendo a los cristianos, como en el caso de Pablo de Tarso, ¿verdad? San Pablo, sienten ese encuentro y sienten esa llamada y lo dejan todo para seguirlo. Mucha gente puede que no sepa que usted es abogado, licenciado en el Estado Unido de Puerto Rico. Así mismo es. Y esto lo hizo después de ser... Después de ser sacerdote. Con toda esa explicación, vuelvo y reitero la pregunta. ¿Qué es ser un sacerdote? ¿Por qué hay que ser licenciado? Fíjate que el sacerdote, a lo largo de la historia de la iglesia, han tenido distintas funciones curiosas. Por ejemplo, en la Italia de la posguerra hubo un gran movimiento político que se llamó la Dici, la democracia cristiana. Es un movimiento que parte de la catolicidad, pues fue lo que sobrevivió al fascismo, los grandes dos bloques, ¿verdad?, que fue el comunismo y fue el catolicismo. Y ambos dieron cauce político a las inquietudes de ambos sectores ideológicos. Uno fue el Partido Comunista Italiano y otro fue la democracia cristiana, que en otros países como Alemania y Francia también se hizo el intento. Pues fue fundado por un sacerdote, el padre Astucio, que fundó la Dici, un pensamiento de catolicidad, de política social, contribuyó. Tantos otros han contribuido en el campo de la ciencia, otros han contribuido en el campo del derecho, otros han contribuido en las artes, en la música, en la poesía, en la literatura. El sacerdote, por lo tanto, tiene todas esas cualidades que puede tener cualquier ser humano, de nuevo, con luces y sombras, y las pone al servicio, podríamos decir, de aquello que mira a Dios. ¿Cómo un abogado licenciado pone al servicio aquello que mira a Dios? Pues, por ejemplo, yo a lo largo de mis años como abogado, tengo 12 años de abogado. ¿Ya? 12 años ya. ¿Y lo has practicado?
Pues yo lo he practicado en el campo de la asesoría, en el contexto legislativo. He ido a los tribunales también en la defensa, sobre todo casos de naturaleza constitucional. Una curiosidad, cuando va al tribunal, ¿va vestido Voy de vestido de cura sacerdote. o va vestido de abogado? No, voy vestido de sacerdote. De hecho, tuve un caso muy curioso en la cual... ¿Qué hizo el juez? Pues fue todos los jueces, yo no sé qué pensarán ellos, ¿verdad? Claro, en este ambiente tan de confrontación ideológica, me imagino que los jueces no quieren entrar en una polémica más. Y como no son casos de naturaleza criminal, que podría plantearse un influjo tal vez sobre el jurado, sino que son casos civiles, constitucionales o casos de otra naturaleza, pues yo me imagino que los jueces dirán, pues el que voy a decidir soy yo y esto no me influye más allá de los argumentos que pueda presentar. De hecho, hubo un cuestionamiento. Una vez yo estaba en un caso de naturaleza constitucional sobre las órdenes ejecutivas en torno a la marihuana llamada medicinal, ¿verdad? Había unos planteamientos, sobre todo de un sector vulnerable, de familia, etcétera. Habían cuestionamientos constitucionales. Entendíamos que no era un modo adecuado para implementar una inquietud social. Y con otro compañero, pues fuimos a los tribunales. Me acuerdo que el secretario de Justicia entonces hizo un cuestionamiento público porque se le preguntó, ¿qué usted cree de ese sacerdote que va vestido de sacerdote? Y él dijo, ese sacerdote debería recibir la repulsa de todos los compañeros abogados y de los compañeros en la judicatura, porque está intentando ejercer un influjo indebido. Dicho sea de paso, ese juez siempre, las veces que yo fui, fueron 2 o 3 veces, siempre me falló en contra, dicho sea de paso. O sea que el influjo indebido pues no había. Pero sí ha habido ese cuestionamiento por parte de una sola persona, pero las veces que he ido al tribunal, ¿verdad? He ido, de nuevo, han sido casos de naturaleza constitucional sobre temas que me conciernen, o ha sido en algún caso en defensa en una demanda contra un compañero por difamación y también en defensa de víctimas del crimen. También en algún caso, también eso ha sido, y además en el debate público. ¿Cómo? Bueno, pero ahí no hay que ser abogado. Exacto, sí. Bueno, ¿qué hace 12, 15, 16 años? ¿Qué pasó por la mente de Carlos Pérez que dijo, me voy a matricular en la Facultad de Derecho? O sea, estudiar Derecho no es fácil, no es tampoco difícil, pero requiere trabajo, o sea, no es... ¿Usted es egresado de la UPI o de la Interamericana? O sea, enfrentarse allí con Carlos Gorrín. Carlos Ramos fue mi profesor. Igual. Constitucional, sí. Igual. Sí. Requiere trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Porque, o sea, te levantaste por la mañana un día y dijiste, voy a estudiar Derecho porque estoy aburrido. O sea, es una historia larga, corta. Yo regresé a Puerto Rico después de terminar el doctorado en teología en la Universidad Gregoriana que dirigen los jesuitas en Roma. Cuando regreso a Puerto Rico... Jesuitas. Si los jesuitas en Roma tienen una universidad... Los jesuitas son bien liberales y usted no es muy liberal. Pues mira, los jesuitas tienen una rica diversidad. Hay personas liberales interesantísimas, hay personas conservadoras súper interesantes y hay personas aburridas liberales y hay personas súper aburridas conservadoras, como en todo, ¿verdad? Usted estudió un doctorado en la Universidad Gregoriana. Gregoriana. No todos los sacerdotes tienen un doctorado. No todos los sacerdotes tienen un doctorado por distintas razones. No o sea, es por cuando yo me meto capacidad. a cura, yo nunca he sido cura, así que no sé. Cuando yo me meto a sacerdote, voy a una escuela de sacerdotes. Exacto. ¿Y salgo con algún título o meramente con...? Sí, salen con, por decir, para que podamos entendernos, con un bachillerato en filosofía y un bachillerato en teología. Okay. Se estudia en Puerto Rico, se estudia en Estados Unidos o en España. Yo estudié en la Universidad de Navarra en España, que dirigen los padres del Opus Dei. Anda.
Pero pues, Ahora entiendo. ahora entiendo. Pero Sin duda. you're all over the place. Sí, O sea, Opus Dei está aquí y los jesuitas están Están acá. acá. Son dos modos distintos, pero dos modos distintos de hacer planteamientos comunes, igualmente apasionantes. Sin duda, ambas universidades han tenido un influjo único sobre mi pensamiento y mis inquietudes. Y les agradezco tanto a los padres de la obra, ¿verdad?, del Opus Dei, como a los padres jesuitas. Cada uno con su peculiaridad que me ayudaron a pensar. Cuando regresé de Puerto Rico, surgió en mí una inquietud. Si tú me pones a preguntar por qué en ese momento, yo no puedo encontrar una razón específica, sino que era una inquietud cierta, que yo entendía, claro, estamos hablando con lenguaje religioso, como una inspiración divina. Debes estudiar. Era un momento 2004 donde todo lo que en estos últimos 10 años se ha ido batallando a nivel mundial y local, todas las batallas que han habido jurídicas, de debate público, culturales, sobre estos temas, los temas en los cuales yo me he visto envuelto, no se preveían, pero yo veía que había una inquietud. Siempre yo quise ser abogado antes de sentir la vocación sacerdotal. ¿Así? Siempre. ¿De dónde? Yo nací en Riverside, New Jersey, me crié en New York, pero mi última etapa de mi vida me crié en Villa Palmera. Mi padre era un hombre independentista toda su vida, con una inteligencia sin duda única, que me decía, si te aprendes esta poesía, te voy a dar 5 pesos. Okay. Poesías de... O sea, en la brecha de José de Diego. Sobre todo de Gautier Benítez, etc. La cuestión es que mi padre siempre tuvo unas inquietudes sociales. Mi padre fundó una unión obrera para él siempre fue guardia de seguridad. Y eso a mí siempre me impactó, esas inquietudes hacia el pobre y menesteroso, los vulnerables. Villa Palmera es un barrio de gente pobre. Gente trabajadora. Gente trabajadora, etc. Y siempre sentí una sensibilidad y un deseo de encauzar eso, precisamente como abogado. Pero sentí la vocación sacerdotal y por lo tanto inicié este camino. Por eso, cuando en el 2004 sentí esa inquietud, lo consulté con el arzobispo. Él me dijo que no tenía problema. Vamos a una pausa, sí. Pero quiero hablar de eso. Vamos a pausa un momento. Continuamos en Palante Boricua. Yo soy Luis Pavón Roca, estoy con el padre y licenciado Carlos Pérez, nos auspicia Coca-Cola y Claro de Puerto Rico. Antes de la pausa nos señaló que en el 2004, cuando la inspiración divina indicaba ir a la Facultad de Derecho, lo consultó con el arzobispo. Sí. Pues evidentemente un sacerdote, aunque tiene tiempo libre para hacer actividades personales, pero evidentemente esto tenía un cierto nivel que era justo, que él lo supiera y que también pudiera discernir la justeza o no. Inicié el camino en la Interamericana. ¿Y qué dijo él? Pues no dijo más ni dijo menos. No veo nada, o sea, no veía nada en contra de. De hecho, él es sociólogo, él estudió en Nueva York, hizo una maestría en sociología. Por lo tanto, no veía nada ni bueno ni malo. Es una iniciativa personal, una inquietud de sacerdote, es un tiempo libre y es una actividad noble, o sea, estudiar y prepararse mejor en un campo que es el campo del derecho, que incide tanto sobre cuestiones de naturaleza, libertad religiosa, libertad de expresión. Individual. Todas las libertades individuales. Todas las libertades individuales tienen algún toque en esta. Y entonces ¿Y los estudiantes? ¿Usted estudió de noche o de día? De día. ¿De día? De día. Fue a palo limpio. A palo limpio, pero fue una experiencia tanto con los profesores que a mí me impactaron. ¿Iba vestido de sacerdote? Iba vestido de sacerdote. El profesor Carlos Ramos es una de las personas que más me impactó a mí a nivel de pensamiento, una de las personas más sabias que yo he conocido en mi vida. Y otros profesores que podría hablar, Benvenuti, la licenciada Benvenuti, tantos otros, ¿verdad? El decano de la Facultad de Derecho actualmente, Julio Fontanet, o sea,
Estoy hablando de personas de una categoría humana e intelectual y jurídica. Yo estudié con la primera fiscal puertorriqueña, ahora no me acuerdo el nombre, que me dio derecho penal. Estudié con la que hizo el código Oquendo. Qué mujer más con tanta experiencia. Yo estudié con la que hizo el Código Civil, con el Código Penal del 2004. Dora Nevares. Dora Nevares, una gran mujer, una buena amiga. Y son personas que muchas de ellas tienen un pensamiento absolutamente distinto al mío. No, yo sí. Sí, pero son personas de las cuales aprendí un montón. De hecho, la facultad me envió un semestre a Oxford, pagado por la facultad, a estudiar un semestre de Derecho en la Universidad de Oxford. Fue una experiencia única. Me acuerdo, la profesora que yo tuve era una profesora de la India, que me enseñó Derecho Constitucional Inglés. Es una cosa muy distinta. Pero allí no hay constitución. Es curioso. No hay constitución, sin embargo, tienen lo que ellos llaman una especie como de costumbres que tienen carácter constitucional. Además de todo, ¿verdad?, la jurisprudencia en torno que va creando. Pero es interesantísimo. Yo aprendí muchísimo. Entonces, la experiencia en Oxford es completamente distinta porque no es la experiencia de clases, son tutoriales. Es decir, uno es con un profesor que te da un prontuario, tú tienes que ir investigando cada capítulo de lo que vas a discutir y cuando terminas, regresas donde él y discuten. O sea, te sientas con él a sí, hablar del tema. Hablar del tema. O sea, fue una experiencia única. De nuevo, la Facultad de Derecho fue una experiencia muy buena. Con mis compañeros, tengo compañeros que, y de nuevo, piensan distinto a mí sobre muchos puntos. Yo me acuerdo en una discusión que tuvimos sobre el tema del aborto, no me acuerdo en qué contexto fue, que un compañero, yo expuse mi punto, porque uno tiene que estudiar junto en la escuela de Derecho y a veces está de madrugada estudiando. Y yo me acuerdo que una compañera me decía, fíjate, no me convenciste, pero ahora puedo entender las razones que tienes. Y yo lo vi realmente, eso es una sociedad democrática y pluralista donde cada uno es capaz de exponer y uno puede sentir empatía por el pensamiento que no me convence. Una de las grandes controversias es ese nombre de ese programa de radio. No el nombre del programa de radio, sino lo que está detrás. Y se habla de la separación de Iglesia y Estado, que en realidad técnicamente es una falacia si vamos a la historia de los Estados Unidos. Que es de donde surge todo este tema. Estados Unidos es una nación que surge de unos religiosos que escapan la persecución y montan el kiosco acá en el otro lado del Atlántico, pero todos eran religiosos. O sea, era una búsqueda de libertad religiosa, no necesariamente un ateísmo, ¿no? No era una negación de Dios, sino era, allá me están persiguiendo por mi creencia o lo que sea, y aquí aspiro a esa libertad. O sea que hasta ahí hay y de hecho, si el billete, hay quien dice que fue que se quedó a la L, que dice In God we trust, y es in gold, pero ahí hay una frase totalmente religiosa, ¿no? Y es el símbolo mercantilista más terrible, ¿no? El dólar. ¿Cuál es el rol de la Iglesia y el Estado? ¿Qué debe hacer, qué no debe hacer? Yo creo, ¿verdad?, de que la experiencia americana y tal vez la experiencia europea, que es la que influyen sobre nosotros, ambas experiencias, pues, ha sido un proceso de crecimiento y madurez mutuo. Las instituciones civiles que vienen de un régimen, por decir así, del antiguo régimen, donde las autoridades eclesiásticas y civiles tenían un concepto de lo absoluto, es decir, aquí Dios manda y esto es lo que dice, ¿verdad? Y yo represento a Dios, por lo tanto lo que yo diga es lo que es. Es lo que es, ¿verdad? O como decía en la dictadura de Trujillo, Dios y Trujillo y aquí manda Trujillo. O sea, es esa especie, claro, ambas instituciones, tanto las civiles como la eclesiástica, han tenido que ir madurando.
sobre todo en un contexto de pluralidad, donde hemos tenido que aprender que el influjo de las instituciones eclesiales y de los creyentes tiene que ser el diálogo y la persuasión en una democracia donde no solo preservamos nuestra diversidad, sino que intentamos crear consensos y crear una cultura de la inclusión. Pero eso, ¿cuándo pasó eso? Y si es que ha pasado. Porque, o sea, para que lo pongamos en contexto, en un momento dado de la historia, el Papa había una disputa entre unos países y cogió países que son imperios que estaban masacrando gente, que estaban explotando los recursos naturales de esos países y estaban en guerra. Y el Papa adjudicó la cosa, tiró una línea en un mapa y hoy en Brasil hablan un idioma y en el resto del continente hablan otro porque un Papa tiró una línea. O sea, eso, más activismo de Estado no es posible. O sea, entonces, y ahí no hubo inclusión, y a los indios se los limpiaron. A los indios se lo limpiaron, pero dentro de la institución eclesial habían voces como Fray Antón de Montesino en la República Dominicana, que levantaba su voz el tercer domingo de Adviento contra aquellos colonizadores que atropellaban la dignidad de los indígenas, o Fray Bartolomé de las Casas, o los jesuitas que propuso de las Casas traer a los africanos para gran defensa de los indígenas. Sí, no, y de hecho al final de su vida, entre las cosas que él más se angustiaba, era precisamente, hombre del siglo XVI, era el atropello que había cometido contra las razas africanas. Pero date cuenta que, por ejemplo, esto que Alejandro VI, ¿verdad?, tiró ese paralelo, ¿verdad?, y evitó una guerra entre dos países, Portugal y España, y que, ¿verdad?, con las consecuencias históricas que han tenido, era el momento histórico. Pero tú, por ejemplo, mira, en la época de Juan Pablo II, hubo una disputa entre Chile y Argentina por la franja final de ambos países. Había una disputa de frontera que estaba llevando al punto de una guerra entre ambos países. Intervino la Santa Sede a petición de ambos y se logró un acuerdo que evitó una guerra. Claro, no era el poder absoluto del Papa que decidía qué línea, sino era la capacidad de persuasión de una figura histórica como Juan Pablo II o las instituciones eclesiales que podía crear, por decir así, ese balance, ese ambiente para diálogo. Bueno, es que el siglo XVI era más fácil. Era más fácil. Porque había un rey ungido por Dios, exacto, había otro rey ungido por Dios y estaba el Papa, que era el representante de Dios. Ungido por Dios. Así que, claro, a nosotros en mi barrio diría, entre blancos se entiende. Se entiende. Claro, para nosotros nos resulta ya distante, porque ha habido un camino de 5 siglos. Ha habido, qué sé yo, una revolución francesa, una revolución norteamericana, primero. Lo ha habido. O sea, cuando miramos el conflicto, y estoy brincando olímpicamente, cuando miramos el conflicto de Hamas y Gaza y los palestinos con Israel, pelea eminentemente religiosa, o por lo menos Dios está invocado por todo el mundo ahí. Exacto. ¿Hemos progresado en esos 5 siglos? Me dices después de la pausa. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Me visita el licenciado y sacerdote Carlos Pérez. ¿Cómo se presentan más frecuentemente como sacerdote? Padre Carlos Pérez. Padre Carlos Pérez. Depende de qué contexto. Si son amigos protestantes evangélicos, algunos no pueden decir la palabra padre porque les resulta antibíblica. Entonces algunos me llaman sacerdote, algunos incluso pastor. Me da igual. Los amigos míos me llaman Carlos, los compañeros de escuela de derecho, Carlos, etc. Es distinto, ¿verdad? Las viejitas de parroquia me llaman padre Carlos. Okay. que usted está en una parroquia relativamente humilde, ¿no? Sí, es una parroquia de clase media baja, tiene 2 barriadas y tiene una urbanización que es la urbanización Venus Garden. El Hoyo 1, que es una zona de Cupey, una zona muy pobre, donde hay un gran hacinamiento de personas. Uno de los lugares más abandonados a nivel social, de una sola calle, con una quebrada al lado, a veces cuando la quebrada sube, pero evidentemente es una zona muy pobre. Y otra zona que se llama la Gran Vía, que es una zona que donde está
hay complejos de urbanización, de residenciales públicos y a la vez una urbanización. Fairview está por ahí. Fairview está, sí, está también en esa zona, no es parte de mi parroquia, pero es también una de esas zonas de... Esa es una clase media de Río Piedras, son sectores muy populares, son urbanizaciones de los 70, donde había un gran boom de niños y familias jóvenes que llegaron a esta urbanización y ahora son viejitos porque sus hijos se han ido moviendo a otros lugares. Pero esa es mi parroquia desde que llegué en el 2004. Estoy allí y pienso que allí moriré. No hablemos de muerte, que a mí ese tema no me gusta. Muy bien. Había dicho antes de la pausa, como reacción al progreso de los últimos 5 siglos, si verdaderamente ha habido progreso, desde las cruzadas, donde mandábamos en nombre de Dios, para adelantar la palabra de Dios. Y fundamentalmente, sé que estoy simplificando, pero he dicho yo en algún otro medio, el problema con estos enfrentamientos distintos tal vez a un Vietnam o un Corea, que eran estrictamente políticos, issues económicos, issues de frontera, es que cuando yo me siento autorizado a matar a alguien porque Dios me está dando la inspiración, para usar una frase que usamos ahorita, es complicado, porque los dos lados se sienten empowered, se sienten con la autoridad moral y la justificación. Sí, empoderados para asesinar al otro. Al otro porque... matar niños, adultos, mujeres, masacrar... civiles, masacrar indistintamente, porque como... Y esto, el otro día alguien me llamó y le dije, mira, tú me perdonas, o sea, sí, jamás son unos terroristas que merecen todo el castigo de Dios. Cuando entraron a los kibutz y se lleva a un concierto, que estaba gente allí oyendo su musiquita, y literalmente cometieron barbaridades. Pero entonces, ¿cómo es eso distinto de las barbaridades que están cometiendo ahora en nombre del mismo Dios o del Dios visto desde su punto de vista? Matando niños, pero lo que pasa es que jamás se esconde en el hospital y es la de no acabar, ¿no? O sea, yo no sé si ha habido progreso, el punto mío. Bueno, yo creo que la tradición musulmana, que es una religión noble y que tantos millones de seres humanos en su vida cotidiana viven en convivencia democrática y en fraternidad con todos los seres humanos, sin duda tiene necesidad de un diálogo interno. O sea, la Iglesia Católica tuvo una ilustración, tuvo un siglo XVIII y siglo XIX, tuvo 2 guerras mundiales, tuvo los campos de concentración donde murieron no solo 6 millones de judíos, sino sacerdotes, monjas y laicos creyentes. Y por lo tanto, todo eso, sin duda en ese diálogo, porque no es solo, o sea, el diálogo es mutuo, es un diálogo de una, por decir así, de una secularidad que dialoga con un sector religioso y ambos maduran en su pensamiento. Yo no digo que eso es lineal, ¿verdad? Porque hay sus altas y bajas, y en este momento estamos viviendo una confrontación donde no somos capaces de escucharnos ante las inquietudes legítimas que todos los sectores pueden tener. En Nicaragua acaban hace 2 semanas de arrestar no sé cuántos arrestaron un nuevo obispo, tenían 2 obispos arrestados, 12 sacerdotes nuevos arrestados y 3 seminaristas. Los expulsaron del país hace 2 días. Se encuentran en Roma. Gracias a Dios. Porque la alternativa... Sí, o sea, la alternativa es que van a estar años presos. Pero uno piensa, eso es una locura, ¿no? Es una locura, de nuevo. Hace falta procesos de ilustración. O sea, allí estaba Ernesto Cardenal, cuando que lo votaron del régimen. Por eso, pero Ernesto Cardenal es producto de esa junta, de ese golpe, de ese, llámelo como usted quiera, hace 30, 40 años, no tengo el número, 79, 78. Sí, en el 79 cuando 70, tumbaron a Somoza. Correcto. Y tú piensas, ¿qué está pasando aquí, no? La teología de la liberación. Imagínate, habían varios sacerdotes que eran parte de ese movimiento, incluso el cardenal de Managua apoyó el derrocamiento del régimen de Somoza, ¿verdad?
Yo creo que, de nuevo, los procesos históricos se van madurando a raíz de confrontaciones. La Ilustración, estoy presentando un ejemplo en la cual la Iglesia se confrontó con un pensamiento distinto. ¿Le costó? De ahí Y sale le Lutero. costó, sí, no, claro. Y de ahí salen las distintas revoluciones del siglo XIX. Surgen las inquietudes del comunismo, surgen las inquietudes de la posmodernidad, etc. O sea, la Iglesia, esa confrontación cultural mutua, o sea, Iglesia, yo creo que ha dado como madurez una especie de conciencia de que tenemos que respetar la diversidad y que el modo de respetarla en una sociedad democrática es la inclusión, no la exclusión. ¿Cómo se logra eso? Ese es el arte. Yo creo que el problema, eso es lo que pretendía Gandhi con todo el problema indio y los procesos de independencia. O sea, uno piensa en el norte, Pakistán y la India. O sea, dos naciones que inician el proceso de independencia juntos y terminan divididos a pesar de Gandhi. O sea, o uno piensa en Martin Luther King. Él no pensaba que aquí era blancos y negros, sino que cuando nos vamos a sentar todos in the table of brotherhood. O sea, y evidentemente estamos en otro momento histórico donde surgen nuevos derechos emergentes por orientación sexual e identidad de género. ¿Cómo madurar a nivel eclesial y a nivel de cultura social para lograr un acomodo razonable? O sea, yo creo que evidentemente el conflicto israelí y palestino es un conflicto de dos grandes países, dos grandes naciones, que no son capaces de incluir la diversidad. O sea, lo que hizo Hamas el día de la masacre en octubre es realmente repugnable, pero la desproporción en la legítima defensa, en la que han muerto miles de seres humanos, eso no hay forma de justificarlo. O sea, las dos bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima, sí, lograron que no muriera 1 millón de americanos a costa de gente inocente. ¿Que se murió? Exacto. Todo eso es parte de una reflexión que, de nuevo, la Iglesia contribuye también el pensamiento secular. Yo creo que ese diálogo, el Islam, en algunas de sus expresiones, tiene necesidad de ese diálogo de madurez. En 3 o 4 ocasiones ha usado la palabra la Iglesia. Y me provoca pensar, ¿existe la Iglesia? O sea, ¿o qué? Bueno, existe. ¿Qué es eso de la Iglesia? Como cuando me hablan, no, porque en Washington, bueno, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica tiene, la Iglesia Católica, que ya ahí nada más dejé fuera un montón de gente, que creen en la misma Biblia y que creen, bueno, más o menos en la misma Biblia, en Jesucristo, los mismos lineamientos, ¿verdad? Iglesia Católica. Cuando yo miro un franciscano y veo un jesuita, son dos mundos distintos. Entonces, ¿quién es la Iglesia? O sea, ¿cómo es que cómo se da esos procesos si no hay una homogeneidad o la hay y yo estoy mal? Porque yo creo que hay unas diferencias muy grandes entre esas diferentes sí, modos de concebir la identidad cristiana. Y fíjate, y todos son católicos y responden a Roma. A Roma y se sienten está identificados. Está el Opus Dei por otro lado. El Opus Dei, jesuita, o está Francisco y sus nuevas propuestas a nivel eclesial, o está una ala conservadora que se niega a entender. Pues el Papa Francisco utiliza una frase porque él entiende que la diversidad nunca es un problema, sino es una oportunidad que enriquece a aquel que se abre a ella. Y él habla de lo que él llama la diversidad reconciliada. Es decir, la diversidad no se opone a la unidad, sino que la enriquece desde la diversidad. Y se logran, por decir así, consensos, caminos comunes, enriquecimiento mutuo, diálogo. Y Francisco, el Papa Francisco, dice continuamente, es que ese es el misterio de nuestra identidad católica más profunda. Dios es trino. El cristianismo no cree en un Dios numérico. Sí cree en un solo Dios, por supuesto, que son 3 personas, pero la diversidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
no se opone a la unidad, sino que la enriquece. ¿Cómo lograr eso a nivel eclesial? Es el reto que la Iglesia ha tenido durante 21 siglos, que como dice Papa Francisco, siempre ha tenido como dos movimientos, o la inclusión o la exclusión. Y dice, desde el Concilio de Jerusalén, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, donde la Iglesia, que surgía del judaísmo, se encontró con una disyuntiva. ¡Wow! Hay un montón de personas paganas, no judías, que no tienen los ritos judíos, que quieren ser cristianos. Tenemos que meterlos por el filtro de la cultura judía. Y el Concilio de Jerusalén, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, por primera vez la Iglesia dijo, no hay que ser judío para ser cristiano. Para ser cristiano. Es decir, la Iglesia incorporó la diversidad y no atentó contra la unidad, que era homogénea. Todos somos judíos, vamos al templo. Al principio iban al templo de Jerusalén, además de los ritos cristianos. Entonces, la Iglesia comenzó a entender esa actitud de incorporar. Después vinieron los pueblos hermanos, después vinieron el Nuevo Mundo, los pueblos africanos, los pueblos asiáticos. Ese diálogo de la diversidad reconciliada es tal vez el arte de lo que se llama Iglesia Católica. No siempre se consigue, como es obvio. Y no obstante a eso, vamos a una pausa, pero quiero dejar planteado qué hacemos con la comunidad LGBT. ¿Qué hacemos? Antes de llegar ahí, ¿qué hacemos con las mujeres? Hoy día, una mujer no puede aspirar a tener ese cuello y hacer las funciones que comenzamos tratando de definir al principio de este programa, qué es un sacerdote. Pero vamos a la pausa. Bueno. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro y de Coca-Cola de Puerto Rico. Nos visita el padre Carlos Pérez, amigo, que me hace trabajar más de la cuenta a veces, porque ahorita dijo que me escuchaba. Doy fe que me escucha porque me escribe. Y entonces sus mensajes son bastante... Usualmente no vemos las cosas desde el mismo punto de vista, en términos generales. Pero entonces fundamenta, me escribe casi memorando de derecho. Que después que me toca trabajo leerlo, procesarlo, a veces lo incorporo o digo cosas al aire, pero usualmente termino teniendo que buscar casos, porque cita casos y cosas así. Yo, compulsivo que soy, pues salgo, entonces estoy aquí leyendo casos. Pero gracias. Bendito. Gracias por escucharme. Había planteado antes de la pausa, con todo este tema de inclusión, que en 500 años o más, el tema de, no quiero decir 2000 para no sonar muy catastrófico, una mujer no puede ser sacerdote. No hay inclusión. No es cierto. ¿Cómo se explica eso? Aún el otro día el Papa Francisco tuvo la osadía de decir que un cura, que usted podría echarle la bendición a una pareja gay. No dijo que se podía celebrar el sacramento del matrimonio, no dijo nada revolucionario, que se le puede echar una bendición. Creo que fue usted el mismo que dijo que una bendición no se le niega a nadie. Exacto. Pero mire la reacción que hubo de esa misma iglesia que él dirige. Entonces, sí, no estoy seguro que haya mucha inclusión. Evidentemente, como he dicho, la iglesia recibió una semilla revolucionaria de Jesucristo. Y los apóstoles intentaron transmitir esa semilla y comenzar a desarrollarla en el contexto histórico en el que ellos se encontraban. Esclavitud. O sea, uno lee la carta a Filemón, que es una de las cartas de San Pablo, dirigida a un dueño de esclavos. Su esclavo se le escapó. Y por casualidad San Pablo lo encontró en cárcel, porque San Pablo estaba en la cárcel. Y lo regresó con la carta. Y le dice, recíbelo no ya como un esclavo, sino como un hermano querido. Claro, él no dijo se acabó la esclavitud, pero la fue vaciando de contenido al hablar de que el cristianismo había sentado en la misma mesa a doña Dorotea y a la esclava, al pobre y al rico, al judío y al gentil. Y por lo tanto el cristianismo sembró una semilla que con el correr de la historia se va madurando. Y vamos viendo y percibiendo mucho más esa virtualidad
de lo que Jesucristo sembró en el corazón de esta institución que se llama Iglesia y de los seres humanos, porque el conocimiento de Jesucristo va incluso más allá de las fronteras visibles de la Iglesia. Hay gente que se siente heredero de esa tradición cultural, aunque no se identifican con la institución. En cuanto al tema de las mujeres, cómo incorporar la mujer en todos estos procesos de autoridad y de servicio, la Iglesia entiende que ella está vinculada por el hecho que Jesucristo no eligió entre los 12 apóstoles una mujer. Evidentemente, uno puede estar en desacuerdo o no, pero la Iglesia siente de que esa es una voluntad que la vincula a ella históricamente. Eso no es óbice. O la desvincula. O la desvincula en el caso que no fuera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay una tesis hecha ya hace varias décadas que se llama la abadesa de Huelga. Era una abadesa, ¿verdad?, española, Huelga, en la cual ella dirigía un convento de clausura de monjas, pero ella fue adquiriendo una autoridad de tal manera que obispos y sacerdotes, parroquias y diócesis estaban bajo su autoridad y ella no tenía el orden sacerdotal. Es decir, de alguna manera ella nos enseñó, bueno, o sea, en esa situación, disculpe que estas cosas pasan a veces en vivo. En vivo. Perdonen que... ¿Por qué no sea Trump? No es Trump. No es Trump, ok. Es alguien más cercano. Pero, perdonando la interrupción, ella asumió una responsabilidad cuasi episcopal. Ella destituía y ponía sacerdote, etc. O sea, la Iglesia ha desarrollado a lo largo de la historia modos de incorporación de autoridad, entendiendo que el sacerdocio ministerial, que no es lo más importante en la estructura de la Iglesia, aunque es la que uno siempre está viendo, no lo es. Pues ese no es el que recluta almas. Ese es el que presta un servicio que se llama el servicio sacramental, la predicación de la palabra. Pero ¿quién es el más importante en la Iglesia? Sin duda, más importante es Madre Teresa de Calcuta. Más importante es el fiel que saca adelante su familia. Más importante es el político que entra en la vida política para inspirar en base a esos valores cristianos. El sacerdote es un servidor y por lo tanto esa es su misión. Por lo tanto, de nuevo, es un proceso de madurez. Con respecto a las comunidades LGBTQ, yo entiendo que en una sociedad democrática y pluralista tenemos que aportar un modo de diálogo y de saber escuchar las inquietudes que los distintos sectores de país tienen. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto que se está dilucidando ahora, que es el proyecto 1985 sobre darle inmunidad a las agencias de adopción de naturaleza religiosa por su negación de servir a las comunidades LGBTQ. Hay unos planteamientos del sector creyente que se causaron, por ejemplo, en un caso que se llama Fulton versus City of Philadelphia, donde querían excluir a una agencia de adopción que desde el siglo XVIII había sido la primera institución, la católica, que había servido a niños huérfanos. Y durante más de 200 años la iban a excluir. La iban a excluir de fondos públicos. La iban a excluir de fondos y de poder también discernir los matrimonios que pudieran acceder, porque la función de las agencias en Filadelfia es que ellas evalúan. Es canalizar, evalúan y proponen al ¿verdad? Pero que es importante señalar que ese caso es distinguible a esa cosa que quiere Georgie Navarro o que quieren los creyentes, porque ¿dónde en Fulton se habla de inmunidad? No, evidentemente él utiliza una terminología que tendrá que ser parte del debate legislativo. Yo doy inmunidad cuando las cosas son malas. No, y cuando yo quiero esconderme porque no quiero que me demanden. Exacto. Pero cuando algo es el ejercicio de un derecho fundamental, hay que encauzarlo de otro modo. Pero eso es parte pero hay un debate de país que tenemos que ser capaces de escuchar las inquietudes de ambos sectores. Claro, el sector LGBTQ dice, me quieren excluir de poder yo adoptar un niño. El sector creyente dice, me quieren excluir de poder yo servir
al país en los procesos de adopción. Hay que escuchar, hay que intentar buscar consenso, caminos nuevos, intentar integrar. A veces se puede, a veces hay el medio menos oneroso, a veces no existe, pero crear ese nuevo clima de poder escucharnos y madurar en las inquietudes que tienen ambos sectores, yo creo que es parte del reto que la Iglesia como institución tiene en este momento histórico. Yo no digo que yo he sido el mejor ejemplo en estos 10 años. Yo creo que como todos tenemos que ir madurando y entendiendo. Pero yo creo que las trincheras de lucha que tenemos en este momento, que es una lucha de poder, o sea, el sector creyente quiere acceder al poder para poder imponer su agenda. El sector LGBTQ quiere acceder al poder para imponer la suya, independientemente de las inquietudes o no, la legitimidad o no que puedan tener el otro sector. Si nosotros no logramos y si la clase política no logra crear ambientes de diálogo y no de trincheras de lucha, yo creo que vamos de camino a lo que estamos viendo en Estados Unidos. Que el Donald Trump, independientemente de la situación, y el presidente Biden, reflejan dos sectores que no son capaces de hablar y encausan sus inquietudes como unas inquietudes de poder. O sea, uno escucha a Donald Trump, yo llego al poder, aquí es a palo limpio. Meter preso a... Y Biden dice, aquí es a la cañona, yo lo que tengo. Entonces yo creo que hay que crear caminos nuevos. ¿Dónde buscar eso que, por ejemplo, el Partido Popular logró en el 40, que se llama el centro, donde las diversidades, las polaridades son capaces de dialogar? Claro, yo no estoy diciendo que el Partido Popular en este momento histórico refleje ese centro de los 40. Y en aquel momento era medio mítico, porque a los independentistas que no se alinearon... lo sacó del panorama. Literalmente algunos, físicamente. Sí, claro. Así que, ojo con... Sí, claro, pero era una aspiración que teníamos como país, sí. Porque tal vez el puertorriqueño siempre ha entendido que las confrontaciones no es el modo más adecuado para adelantar un futuro de país. Y nos inventamos el centro, que digo, y han habido distintas figuras históricas que han intentado reflejar ese pensamiento. Yo creo que por ahí va el tema de la relación entre el sector LGBTQ y el sector creyente. Ser capaces de escucharnos. Y un proyecto como este, que suscita inquietud, tiene que suscitarla al país. Es el momento del debate público, del debate legislativo, de buscar consenso, de crear diálogo nuevo, etcétera, que no sé si tenemos en este momento la madurez y la capacidad de hacerlo. Y eso es lo que me preocupa. Cuando yo veo lo que está pasando en las reuniones de padres, con las distintas autoridades educativas en los estados, peleas, insultos, lo que veo que están haciendo algunos, California, la Florida, son los dos ejemplos extremos donde ninguno es capaz de escuchar las inquietudes de otros. ¿Cómo lograr ese consenso? No lo sé, pero hay una urgencia, porque si no, esto va a terminar en una lucha de poder, donde vamos a ver lo que está pasando en los Estados Unidos. La Iglesia Católica de Puerto Rico ha perdido mucho espacio, sobre todo si lo pensamos del siglo XIX con el cambio de soberanía. Con el cambio de soberanía, pues entra un poder colonial nuevo con sus religiones. Literalmente dividieron, otros más que cogieron un mapa y dividieron la isla en 4 cantos. En 4 cantos, y no es casualidad que los menonitas están en Ay Bonito. Sí. Y uno dice, ¿qué hace esa gente aquí? Bueno, pues las mandaron para aquí. Además de eso, se da un fenómeno de las iglesias, yo no sé cómo llamarlas, y no quiero faltar de respeto, pero que no tienen una denominación. Iglesias independientes. Independientes, o de esas que uno camina por el campo y ve el monte del tambor, qué sé yo. Y pienso yo que un pueblo que era católico ya cada día es menos católico, y aún los católicos, que ya sea porque dicen yo soy católico a mi manera, que es una curiosa manera de uno pensarse miembro de algo, ¿no? Sí, pero como yo defino, seguro que ha oído esa expresión, sí. ¿no?
O que no, yo soy católico no practicante. Bueno, pues entonces usted no es católico, porque si no practica lo que dice, pues tampoco veo esa cosa. ¿A qué se debe eso? Se está atendiendo eso. Y le hago la pregunta porque no solamente a través del programa de radio, sino por ahí en la vida. Usted es de los pocos católicos que yo veo en un diálogo con gente que, algunos inclusive, se me acaba el tiempo. Ay, Virgen. Pues, en un minuto. Pues yo creo, ¿verdad?, de que el país, la Iglesia Católica, existe una diversidad religiosa muy amplia que no existía en los 50 y en los 40. Yo creo que ahora tenemos generaciones protestantes que han pedido asumir su rol histórico, sobre todo de tradición pentecostal, más que las iglesias históricas, porque las iglesias pentecostales están extendidas por cada barriada, etc. Evidentemente la Iglesia Católica está buscando su nuevo espacio, su nicho. Es un espacio en el cual tiene que dialogar y compartir. Pero curiosamente las encuestas dicen que esas inquietudes creyentes son entre las inquietudes que tienen los puertorriqueños más angustiosas. O sea, el estatus está por abajo, sí, pero las inquietudes conservadoras están entre las primeras 3 y 4. Por lo tanto, el puertorriqueño está cada vez más identificándose y quiere darle cauce político y democrático a esas inquietudes. Será un proceso de madurez para la Iglesia Católica y también para la Iglesia Evangélica. Gracias. Bendito, gracias. Gracias por la oportunidad. Realmente para mí es un placer siempre dialogar. Para mí también, que se repita. Gracias.